1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Aquí estamos también. Hola, ¿cuántos? Hola Andrea, buen día. Alejandra, qué placer de verlos. Oralia, Germán, encantado. Hola, buenos días, buenas tardes para ti. Gracias, gracias. Oh, Buenas están tardes con para sí. ti, es cierto. Gracias. Hoy es un día muy caluroso, tenemos 35 grados. Entonces, Uf, bueno, es el verano que empieza. qué lindo, qué lindo. Bueno, acá estamos con frío, acá estamos con mucho frío. Raro en Corrientes, pero hace mucho frío hoy. Perfecto, bueno. Entonces Perfecto, tengo que probar a compartir mi... perfecto. Ahí Hacemos está. una prueba, para A ver si puedes compartirlo. compartir. Es esto. Esto es, vamos a ver si por esto se va. Ahí No, está, eso vamos. perfecto. Así estamos. Bueno, ahora salgo fuera. Perfecto. Salgo fuera. Perfecto. Ok. Así vamos. Perfecto. Sí, sí, bueno. La presentación está viéndose también por el canal de YouTube de Alec y por el Facebook Live, o sea que vamos a tener tres, si bien va a quedar grabada después en YouTube, una vez que termine va a quedar en YouTube, pero se ve por tres, por lo que les resulte más cómodo entrar a toda la gente. Bueno, es un placer grande encontrar a Sí, todos y para ustedes y de nosotros, verlos. Sí. te Nuestra imaginas. Alejandra es una mujer, una amazone, muy fuerte. Bueno, con un gran espíritu de trabajo y de amistad también. Bueno, Amistad, sobre voy todo a, amistad, voy, que respetar los amigos. voy a ver un momentito. A Sí, sí, ver, sí, tenemos 5 minutitos todavía. Va, 3 minutitos, minutos. Sí, 3 pero minutos. tenemos. Cuando tú haz lo que puedas, lo que necesites y avanzamos cuando tú estás listo, no hay problema. Perfecto. Sí, bueno, fantástico. Mira cuántos son. Bueno, voy a ir a ver para compartir y vamos a ir a esta. Tienes que decirme si lo ves mejor con esta presentación aquí. Esta. Bueno, voy a ir. Ahí se ve perfecto. Ya va a empezar la sesión de la lectura. Ahí se ve perfecto. Bueno, ecco, eso es. Tenemos la corbata, Emma. Ahora no es posible. Tengo la camisa. Tranquilo, tranquilo, no, tranquilo, no te preocupes. Eso es. Corbata hoy no se admite con 35 grados de temperatura. Además, la foto tiene la corbata, que Claro, en la corbata está la foto. Bueno, No. entonces, al final de mi charla hacemos una discusión con todas las preguntas que quieren. Me hace un gran placer. Aquí tengo un vaso de agua. Si son demasiadas, no hay problema. Sí, Oralia va a ir veo, recogiendo las preguntas de YouTube y de Facebook también, aparte de las que se hagan por este chat. Entonces no te vamos a tosigar, Andrea, no vamos a estar No. 1 hora con preguntas, un rato nada más. Vamos. Después, si Dios quiere, en algún momento vamos a tener una presencialidad y ahí Andrea vamos a Vitali disfrutar. es un nombre de señor. Puede ser Andrés. Sí. Ahora vamos a ver los más. Así están. El profesor se llama Andrea. Andrea, es Andrés. Sí. Alguien está ahí. El profesor Alejandra, se llama Andrea. qué placer. ¿Y cuántos apellidos italianos? Belardo, Gemelli. Deixei você destacar, Vai, Meg, que Los entra. argentinos somos muchos italianos y Dolores españoles. Pardini. Sí, italianos y españoles. Pardini,
Marcelo, sí, va muchísimos, es un placer tan grande, porque ustedes traen parte del corazón de Europa en ese grande continente que es Latinoamérica. Y bueno, y por eso cuando vuelvo a Latinoamérica me siento siempre como si estabas en mi casa. No hay diferencia. Yo siempre digo que las veces que yo estuve, la verdad, en Europa, tanto en España como en Italia, bueno, en Italia me sentí como en mi casa. Cuando conocí Italia me parecía que estaba, encima yo me formé en Rosario, en Santa Fe, y los rosarinos son, yo creo, lo más italiano que hay en Argentina. Pero estoy acá, hablan de esta forma y todo, entonces me parecía que era lo mismo. Tenemos que decir, también la elegancia de Alejandra es una elegancia muy refinada, entonces esa también es parte de la historia de Italia. Italia, Francia, toda la parte latina que tenemos aquí. Bueno. Ay, la doctora Pardini de Brasil. Ahí lo está saludando, maestro. Gracias, Pardini. Estamos queriendo, vamos a promocionar en el próximo congreso o actividad de congreso o foro de ALEC, van a ver sí o sí en cada sesión un participante brasilero. Y también, sí. Sí, porque el idioma en realidad de ALEC es español y portugués. Bueno, incorporamos a Brasil. Yo el portugués lo comprendo, pero no lo hablo. Es una lástima. Bueno, y los invito todos a venir el año próximo, en mayo, en Florencia. Vamos a tener el Mundial de Endocrinología Ginecológica del 11 al 14 de mayo. Hemos cambiado la fecha de marzo a mayo para estar más fuera del COVID por el mundo, que creo que es mejor. Ahora nosotros tenemos el PAS. Nos han dado, como hemos hecho la vacuna 2 veces, tenemos el PAS por Europa. Bien. Sí. Ahora, yo pregunto, porque nosotros en Argentina, la gran mayoría tenemos la Sputnik, tenemos las 2 dosis y todo, pero tenemos la Sputnik. Y yo veo que Inglaterra, por ejemplo, si uno tiene la Sputnik, no le deja ingresar. Eso es el certificado que nos han dado. Claro. Pero esperemos que para el año que viene ya nos permitan ingresar a todos, con que tengamos las 2 dosis. Creo que sí, porque allá el Sputnik no la habían examinado la Asociación Europea de Medicamentos, que es la que coordina en toda Europa, no lo ha examinado, pero le mandaron todas las informaciones y creo que seguramente va a ser aceptado, como también el chino también. Y yo creo que sí. No. Nosotros estamos todos puestos ya para ISGE, ya sabemos. Es más, lo estamos promocionando. La verdad que desde que empezamos con todas las actividades, nuevamente las retomamos, estamos promocionando también ISGE, así que queremos llevar un gran grupo de ALEC a ISGE. Cuando tú quieras, Andrea. Cuando quieran ustedes, yo soy listo. Perfecto. René Montaño te está saludando también de Chile. Los amigos se están sumando de Guatemala, Rodolfo Andrino, el doctor Elisa Raraz de México, del diplomado, ¿te acuerdas? Mili Sánchez de Perú, la doctora Pardini de Brasil, estamos Susi Pilnik, muchos amigos, el doctor José Luis Herrera, Fontanelli de Brasil también, la doctora Alejandra Velardo de Argentina, bueno, tú lo has visto, el doctor Ospina de Medellín, de Colombia. Bueno. Cuando quieras tú. Vamos a comenzar entonces. Vamos a arrancar así ya. Así después hay tiempo para las preguntas. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Buen día a todos. Buen día. Espero que estén todos disfrutando de un hermoso día. Vamos a comenzar hoy la sesión mensual de ALEC con el placer y el honor de tenerlo al maestro
yo siempre digo, al referente nuestro, para nosotros es nuestro referente mundial de la endocrinología ginecológica sin ninguna duda. Es no solamente el maestro en endocrinología ginecológica, sino nos une un cariño tan grande, inmenso, con este gran hombre que es el profesor Andrea Genazzani. El profesor Andrea Genazzani tiene un currículum vastísimo y muy conocido por todos ustedes. Es el presidente de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, ISGE, a donde todos vamos a ir en mayo del año próximo. Desde el año 1980 es profesor titular de obstetricia y ginecología y ha sido nombrado desde entonces director del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de Cagliari, luego en Módena y finalmente en Pisa. Es editor en jefe de Endocrinología y Metabolismo Ginecológico y Reproductivo, GREM, desde el año 1987. Editor de Fronteras en Endocrinología Ginecológica de Springler desde el 2014, autor de más de 850 artículos científicos y revistas revisados por pares, editor de más de 45 libros, un maestro, miembro ejecutivo del board de la Academia Internacional de Reproducción Humana, que acaba de desempeñar, de desarrollar una jornada, varias jornadas de estudios de la salud de la mujer fabulosas, sin desperdicio. Hemos tenido el lujo de que haya sido profesor de nuestro diplomado latinoamericano de endocrinología ginecológica, el primer diplomado latinoamericano que se hizo completo online. Cosas más que se podrían decir del doctor Andrea Genazzani, pero es que es un placer, un honor para nosotros tenerte y que podamos contar en ALEC con tu presencia. Te voy a pasar al doctor Germán Salazar Santos, que es nuestro director del Comité Científico de ALEC y miembro del Grupo de Investigación en Endocrinología Ginecológica de la Clínica del CANTI de Bogotá, Colombia, y quien va a coordinar esto con la doctora Oralia Herrera de México, que es máster en climaterio y menopausia. Germán. Se fue Germán, parece que se perdió. Bueno, entonces, ¿Aló? querido Perdón, Andrea, ¿Ya? Sí, ya. Ok, vale. Listo, no sé qué había pasado. Estaba diciendo que para nosotros es un gran honor, doctor Genazzani, tenerlo nuevamente con nosotros. Después de esa descripción que hace la doctora Lizalde, pues creo que es un motivo más para que todos nos quedemos hasta el final, porque es difícil reunir a una persona con semejante experiencia y no nos podemos perder la oportunidad de aprender de usted y de toda su experiencia, sobre todo con un tema tan difícil y tan controvertido, que tiene un contexto biopsicosocial, donde todo no está descrito, donde hay muchas controversias al respecto. Y bueno, pues la idea es comenzar a disfrutar su presentación, aprender mucho de ustedes, y quiero pedirle a todos los presentes que por favor nos vayan enviando sus preguntas, sus dudas a través del desarrollo de esta exposición, para que al final podamos disfrutar al doctor y preguntarle todas esas dudas y todas esas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, por favor, doctor Genazzani, adelante, y un gran placer tenerlo con nosotros. Gracias a todos, gracias a Alejandra, gracias al grupo. Va a ser para mí un placer muy grande de hablar de esto, hormonas y estado anímico, y en particular en la menopausia. Antes que todo, es importante tener nota que de los síntomas de la menopausia, los síntomas que ocurren en el climaterio, entonces que es el periodo de transición hasta la parte final de la fertilidad y los primeros años después de la menopausia, que es la última menstruación,
los sofocos, la atrofia vulvovaginal, la disfunción sexual, los cambios del estado anímico y la ansiedad son los síntomas más importantes. Y que en los problemas que van a ser presentes después, más adelante, puede ser el prolapso de los órganos pelvianos, la incontinencia urinaria, la patología cardiovascular y la síndrome metabólica, la osteoporosis y sus fracturas, la patología del estado cognitivo y la demencia. Bueno, más si hablamos de los síntomas que empiezan la menopausia, los sofocos, la atrofia vulvovaginal, la disfunción sexual, los cambios en el estado anímico y la ansiedad, esos son todos dependientes son indicativos de lo que se pasa en el sistema nervioso central. Seguramente, si lo piensan, los sofocos, los desórdenes del sueño, la depresión y la ansiedad, la patología cognitiva y la hemicrania son síntomas que no son de la vagina, que no son del útero, son síntomas del cerebro. Y al otro lado, esos síntomas están dependientes de un cambio específico de factores en el cerebro, que son aumentar la noradrenalina, el bajarse de la dopamina y de la serotonina, y aumentar. Por favor, si pueden cerrar su micrófono. Si pueden cerrar su micrófono, porque el micrófono, hasta el final que yo hable, no es necesario. Y al otro lado hay un aumento de la neuroquinina B, de la quispeptina, de la adenoide, del cortisol, que indican que son las causas de los sofocos, de los desórdenes del sueño. Y al otro lado, como causas de los cambios del estado anímico y de la función cognitiva y de la actividad neuroendocrina, son siempre el aumentar de la noradrenalina, el disminuirse de la función y de la producción de dopamina y de serotonina, por el disminuir de los andrógenos, androstenediona y testosterona, del estradiol, de la función GABAérgica y de la alloprenolona y de la beta-endorfina, de la dehidroepiandrosterona y sus hormonas, y al aumentar de la producción de proteína amiloide y de la producción de cortisol y del rapporto entre cortisol y dehidroepiandrosterona. El cerebro, ¿por qué es tanto sencillo al variar de los esteroides? Antes que todo, es importante tener presente un factor. Los niveles de esteroides intracerebrales son dependientes de lo que sale de las glándulas endócrinas periféricas, como el ovario, la glándula suprarrenal y el embarazo de la placenta, el testículo en el hombre, pero también son dependientes de un otro factor que no estaba tan claro cuando yo estaba estudiante, me enseñaron lo que hacía el cerebro. En el cerebro es un órgano esteroide productivo como la glándula suprarrenal, solo que no tiene la posibilidad de transformar el colesterol en pregnenolona. Eso es la única cosa que no puede, pero puede utilizar el colesterol, puede utilizar los esteroides circulantes como precursores por una síntesis local. ¿Y cómo es esta síntesis local que se pasa en el cerebro? Es una síntesis que no tiene una tropina específica como es la CTH o la H para la suprarrenal o para el ovario. En el cerebro está siempre activo. Está siempre activo esta capacidad de producir esteroides y de metabolizarlos. Está en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso autónomo, está solamente dependiente de la presencia local de los enzimas responsables del metabolismo esteroideo. Esos enzimas son producidos por la activación de un RNA específico que sale de la activación del DNA. Es la activación del DNA y la producción del RNA específico que entrega la posibilidad que en un núcleo tenemos la expresión de la 5-alfa reductasa o de la aromatasa o de la 17-beta-2 esteroidodehidrogenasa. Eso está dependiente de esto, pero el cerebro es un órgano que produce y metaboliza
del colesterol circulante, los esteroides. Los únicos esteroides que no tienes tus enzimas para producirlo son los glucocorticoides. No produce desoxicorticosterone y no produce cortisol. ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, es un órgano que lo produce, es también muy sencillo al efecto de los esteroides. ¿Y cuáles son los mecanismos por lo cual los esteroides sexuales tienen un impacto sobre el cerebro? Primero, importantísimo, un efecto organizacional. Entonces, ustedes, hemos siempre dicho que el cerebro de la mujer es diferente del cerebro del hombre, y la mujer dice exactamente la misma cosa. El cerebro del hombre es diferente del de la mujer, pero eso no solo en la vida, en la discusión, en la familia, es en la anatomía. La anatomía del cerebro femenino y del cerebro masculino tienen diferencias muy importantes en el tamaño de los núcleos, perdona, en la diferencia de poblaciones celulares que son presentes en los diferentes núcleos. Eso ocurre porque el cerebro empieza siempre como un cerebro femenino en el embrión. En el feto, a partir de la semana más o menos 12 de vida intrauterina, por efecto de la testosterona producida en el testículo fetal, hay un cambio de la estructura, Y ese cambio se refuerza y se completa al tercer o cuarto mes de vida extrauterina, cuando hay ese fenómeno que se llama la primera pequeña pubertad. Hay una activación del testículo y del ovario, del testículo, que entrega una producción, un aumento de la testosterona. Ese segundo aumento de la testosterona es fundamental para establecer la organización por toda la vida de un cerebro de femenino a masculino. Otro efecto, los esteroides sexuales tienen un efecto de estimular la activación, tienen un efecto de modular la producción y el turnover de los neurotransmisores, de efectos sobre la expresión de receptores y la inducción de receptores. Y tienen muchísimos efectos genómicos y de membrana que entregan también una poderosa acción sobre el metabolismo oxidativo y sobre la apoptosis. Tienen efectos a nivel de las células neurales y de las células gliales y integran, tienen un efecto sobre la expresión de los sinaptosomas. Tienen un control de la inflamación local y un efecto muy poderoso a nivel neurovascular. Un tercio de la masa cerebral hecho de vasos sanguíneos. En esos vasos, los esteroides sexuales tienen un efecto a nivel endotelial y muscular. Los esteroides sexuales, ¿cuáles son las funciones no reproductivas? Si hablamos de la reproducción, está muy claro. ¿Cuáles son las funciones no reproductivas donde los esteroides sexuales tienen un impacto mayor, no un impacto menor? Uno, el estado anímico, el sueño, la libido, la sexualidad y también el comportamiento social. Después, la coordinación motoria, la excitabilidad neuronal, la solla de percepción del dolor y la solla auditiva, la función cognitiva, y tienen muchísimas actividades con muchísimos mecanismos diferentes de neuroprotección. Cuando hablamos del dimorfismo sexual, ¿en qué se caracteriza? Eso se caracteriza en la diferente expresión en las varias áreas del cerebro de receptores de estradiol, de estrógenos, progesterona y andrógenos, en el polimorfismo de los receptores, en la diferente capacidad de metabolismo de los esteroides que hay en los mismos núcleos. Los mismos núcleos en el cerebro masculino tienen una capacidad de metabolización de los esteroides diferente a la que tiene en el cerebro femenino. Y hay una diferencia estructural que podemos ver con microscopía óptica y microscopía electrónica entre las características de las subpopulaciones celulares que son en las diferentes áreas del cerebro. ¿Y cuál es el final de ese dimorfismo sexual? Uno es la orientación sexual, la otra es la identidad de género. Por esto hay
cerebros donde esa transformación dimórfica de femenino a masculino no se completa muy bien o no existe, como en los cerebros que no tienen receptores por los andrógenos, la síndrome de Turner. Ellas tienen un cerebro femenino, no tienen un cerebro masculino, también que sean 46XY. Bueno, y ahí tenemos también un dimorfismo cognitivo y los efectos de la terapia hormonal, que es diferente en el cerebro, en la mujer y en el hombre. Y lo que más conocemos de la clínica, la prevalencia, diferente patología neurológica y diferente patología psiquiátrica de los dos géneros. Y al perder de los esteroides sexuales, como por ejemplo con la castración en el hombre, con la menopausia en la mujer, ¿cuáles son los signos y los síntomas y cuáles son los mecanismos? Los mecanismos son, a un lado, la disminución del CRH, la disminución de producción de propiomelaanocortina y de subpeptidas y de vasopresina, la aumentación de la noradrenalina, la disminución de la dopamina, serotonina, acetilcolina, del allopreñanolona y del GABA. Y los signos y los síntomas, la irritabilidad, la ansiedad, la paura, la depresión, la fatiga, la psicosis, la disminución, el aumento de la sensibilidad a la epileptógena, los sofocos y la hiperactividad autonómica. Todos esos signos y síntomas son dependientes de lo que se ocurre en la estructura cerebral. ¿Y es el cerebro sencillo siempre a los estrógenos o es un efecto de la edad? Eso hemos hecho un estudio, hay muchísimos años, una diapositiva muy antigua, donde hemos visto el efecto de los estrógenos en la producción de allopreñanolona. ¿Qué significa? Los estrógenos no tienen un efecto, no se pueden convertir en allopreñanolona, pero tienen un efecto en el aumentar la 5-alfa reductasa, que es la enzima responsable del metabolismo de la progesterona a la allopreñanolona. Miren ustedes, eso es el contenido de allopreñanolona por miligramo de tejido en el hipocampo arriba y el hipotálamo abajo. Eso es mal fértil en Aranjuez. Y l'ovariectomía. L'ovariectomía entrega una disminución de allopreñanolona en el hipocampo y en el hipotálamo. Pero también el envejecimiento. Leged, el animal viejo tiene una concentración mucho más baja y parecida a la del animal castrado. Si ustedes dan en un animal joven estrógenos conjugados equinos, ellos entregan en el animal castrado joven entregan una aumentación del allopreñanolona. Entonces, ¿qué significa? Que estimulan la producción de 5-alfa reductasa que transforma la progesterona en allopreñanolona en el hipocampo y en el hipotálamo. Mas si toman animales viejos y le dan estrógenos conjugados, absolutamente el mismo fenómeno. Entonces, la edad entrega una disminución de 5-alfa reductasa de producción de allopreñanolona, mas los estrógenos son capaces de repristinar, sea en el animal joven castrado, sea en el animal viejo. Entonces es un sistema que está siempre sencillo a los efectos de los estrógenos. Y hablando ahora de progestágenos, es una cosa muy importante. El cerebro tiene una cantidad muy importante de progesterona y tiene la capacidad de transformar la progesterona en muchos productos. Y los progestágenos en general, los que hemos estudiado, utilizado y que utilizamos ahora, por ejemplo, por la contracepción. La contracepción se hace con los progestágenos. Son los progestágenos, es el levonorgestrel el que entrega una disminución, una inhibición de la ovulación, no son los estrógenos. Y los progestágenos que utilizamos, todos, de los más antiguos a los más modernos, tienen efectos diferentes en los varios receptores. Tienen efectos progestínicos, pero también androgénicos o antiandrogénicos, estrogénicos. Tiene efecto a nivel de receptores de glucocorticoides. Le recuerdo la medroxiprogesterona acetada, que está un parecido del cortisol, mucho más parecido del cortisol que de la progesterona, y efectos mineralcorticoides, como la drospirenona, por ejemplo, que antagoniza los mineralcorticoides. Mas ninguno había estudiado el facto que eso tiene también una capacidad
de una interferencia en la síntesis de neuroesteroides, que son los esteroides que se producen en el cerebro. Todos los estudios por el desarrollo preclínico de los progestágenos sintéticos estaba hecho para el control de la eficacia de la acción sobre un endometrio estimulado con estrógenos. Eso estaba la razón por la cual utilizamos para como antagonista del desarrollo del cáncer del endometrio. Miren ustedes cuáles son los efectos de los progestágenos sobre la 5-alfa reductasa. En esa diapositiva de Rabe de hace más de 20 años, hay arriba el efecto del etinilestradiol, que no tiene un efecto inhibitorio, pero todos los otros, el desogestrel, la noretisterona, el norgestrel, el gestodén, el levonorgestrel, el norgestimato, tienen efectos tan poderosos que son parecidos a lo también de la finasterida, que es el más poderoso inhibidor de la 5-alfa reductasa. Entonces, eso es importante. En una otra charla que había hecho, es importante la secreción, la selección del progestágeno. Y nosotros lo conocemos como clínicos, porque como clínicos conocemos muy bien casos que llegan con un contraceptivo y te llaman por teléfono 2 semanas después, te dicen, miren doctor, me soy muy mala con esa píldora que usted me ha dado, me tiene una depresión, no puedo vivir. Y cuando eso llega, ¿qué hacemos? Inmediatamente se cambia, no es que se quita la contracepción, no, se cambia el progestágeno, no tanto el estradiol, se cambia el progestágeno. Tienen que cambiar un progestágeno diferente porque la mujer vulnerable es muy sencilla, tiene muchísimos riesgos por la parte depresiva. Al otro lado, una otra observación que tenemos que hacer, si eso estaba el mundo de los progestágenos, en los andrógenos, el principal andrógeno sale fuera de la glándula suprarrenal, es un prehormón, es la dehidroepiandrosterona sulfata. La dehidroepiandrosterona sulfata, no quiero hablarle de lo que se pasa en el embarazo, que necesitaba 1 hora y más para hablar de la importancia de hidroepiandrosterona en la biología reproductiva durante la mujer embarazada y en el feto. Hablamos de lo que se ocurre en la mujer, en el hombre. Saben ustedes que estaban valores muy altos durante el embarazo y hay una estructura de la glándula fetal, la glándula suprarrenal fetal tiene una zona reticularis muy exprimida para producir tamaños muy importantes de dehidroepiandrosterona. Pero eso se interrumpe inmediatamente después del nacimiento. No se sabe por qué. Se interrumpe, se cambia totalmente la estructura de la glándula y en el chico pequeño, en el infante, los valores de dehidroepiandrosterona sulfata y de dehidroepiandrosterona son muy bajos. Empiezan a subirse, eso se llama adrenarca, y los valores más altos de dehidroepiandrosterona sulfata, eso en verde es el hombre, la mujer en giallo, en amarillo. Miren, hay una diferencia de género, que es una cosa que es un astonishment, porque ¿por qué hay una diferencia de género en la dehidroepiandrosterona sulfata y, por ejemplo, no hay en el cortisol? En el cortisol no hay diferencia de género, el cortisol sube progresivamente toda la vida y la dehidroepiandrosterona, que hay los máximos valores a los 17, 22 años, después se va progresivamente bajando toda la vida, exactamente lo opuesto trend de lo que tiene el cortisol. Todavía no se conoce por qué esto. Se va progresivamente bajando en el hombre y en la mujer, y eso son la reducción de estos 5 andrógenos. Las mujeres tienen también una reducción de los delta 4 andrógenos. Esa es la testosterona libre. Miren ustedes, también la testosterona libre tiene los valores más altos entre los 18 y los 24 años en el individuo tan joven como estaba la dehidroepiandrosterona sulfata. Absolutamente. Y se va bajando y la reducción más importante es antes de los 40. Y eso es la razón por qué si todas las señoras que me oyen ahora lo piensan, cómo estaba fuerte
la pinta sexual a sus 16, 17, 18, 20 años, también si no habían tenido ni pareja ni nada, más se sentían mujeres más de lo que se sienten a los 40. Eso es una cosa, es una activación que la natura, que Dios nos ha dado para traer fuera de la casa a la chica y ponerla a buscar por sus hombres. Eso estaba de razón grande, porque la sexualidad se activa, más que lástima, se va bajando. Puede ser, sería mejor para nosotros, no sabemos, los hombres son muy frágiles por ese punto. Bueno, se va bajando progresivamente y se baja también después de la menopausia. La reducción más importante es entre los 18, 24, los 34, los 44 y después baja menos. Esto, si ponemos juntos los valores de andrógenos que tiene una mujer en sus 20 años y vemos a los 40, cuando ahora están buscando por el primer embarazo, a los 40 que ya se piensan muy lejos de la menopausia y ya no la piensan, ya tienen una reducción del 50% de los andrógenos. Y a los 70, cerca del 80% de los andrógenos. Eso es muy importante y tenemos que cuidarlo y pensarlo. Es importante por sus efectos sobre la sexualidad, pero no solo sobre la sexualidad, sobre la masa muscular, que los andrógenos son hormonas y muy importantes, no solo por sus efectos en el cerebro, sino por efectos en toda la parte que exprime receptores de andrógenos. Y por eso me gusta muchísimo hacerle ahora mirar esta diapositiva de Roberta Brinton, que había publicado en Review Endocrinology, sobre el cerebro y la menopausa como una transición neurológica. De la perimenopausa a la menopausa hay solo el 20% de mujeres que no son sintomáticas. El 80% son sintomáticas. ¿Y de qué son sintomáticas? El 30% de esas tienen solo sofocos, que es un síntoma. Las otras 70% tienen sofocos que están ligados con la disfunción cognitiva y la insomnia, la disfunción y los cambios del tono del humor, la disfunción cognitiva, la insomnia, el cambio del tono del humor, o solo la insomnia. Y miren ustedes, aquí hay una descripción exacta de todos los cambios que son indicativos de una respuesta central del cerebro a la falta de esteroides sexuales. Y es también muy importante de ver una otra patología, porque la vida tenemos que vivirla todo hasta el final. Eso es la prevalencia de la demencia. Esa es la prevalencia de demencia en los países en rojo que tienen un alto revenido y en los países con una baja o media riqueza. Miren ustedes cómo la proyección de la incidencia de la demencia en millones de personas. Eso es el porcentaje de personas con demencia, las diferentes edades, más que hombres y mujeres en azul claro. Miren ustedes cómo aumenta entre los 75, 84 y los más que 85, cómo eso aumenta y toca mucho más el cerebro femenino que el cerebro masculino. Esas diferencias son sencillas, significativas e indican una vulnerabilidad sensitiva. Y ahora, una otra cosa. ¿Cuáles son las mujeres que están sencillas a la menopausia, en la posmenopausia, a los síntomas depresivos? Más que todo son las mujeres que habían tenido antes síntomas depresivos. Las mujeres que han tenido en su vida premenopáusica síntomas repetitivos, síntomas de depresión, son más sencillas al efecto de la pérdida de los esteroides sexuales y de la depresión postmenopausal. Y al otro lado, las mujeres que tienen irritabilidad o las mujeres que tienen sofocos, la percentual de alteración del sueño está mucho más evidente y la incidencia de depresión está mucho más evidente si una mujer tiene sofocos o irritabilidad. Al otro lado, una otra atención importante
es ese estudio de Walter Rocca. Ellos han hecho un estudio en mujeres que han tenido una ovarectomía bilateral antes de los 40. Entonces, antes de los 40. Él ha hecho un confronto de la incidencia de patología depresiva o de ansiedad a la izquierda, la ansiedad a la derecha, con un grupo referente que no había tenido ovarectomía. Él han seguido a esas mujeres por 30 años, entonces a menos de 45, evaluándoles hasta los 80. Miren ustedes cómo haber tenido una reducción de los steroides gonadales un pocos años antes de lo que se ocurre con la menopausia, cómo es portadora de una aumentación progresiva y significativa de la incidencia de la depresión y de la incidencia de la ansiedad. Al otro lado, en el 2002, el mismo año que ha publicado WH Studio, un estudio con una interpretación terrible que ha hecho daños terribles y que ahora estamos buscando para ponerlo, para darle el valor real que tiene, que es bueno, importante, interesante por los resultados generales, pero seguramente la interpretación que habían hecho estaba totalmente errónea. Bueno, eso es la incidencia del Alzheimer en esta fantástico county americana, Cache County, un beautiful parte del país americano, donde examinaron la incidencia de Alzheimer en hombres en amarillo y en mujeres en rojo, desde los 65 hasta cerca de los 95 años. Y como ustedes ven, eso se conoce, hay una aumentación de la incidencia en las mujeres que tienen más o menos 3 veces tanto incidencia de Alzheimer en confronto del hombre. En el mismo estudio han visto que si esa no habían tenido, eso es la evolución, en violeta hay las mujeres que no habían hecho terapia hormonal de reemplazo, en verde la que la habían hecho por menos de 3 años, en azul de 3 a 10 años y en pink de más de 10 años. Con más de 10 años de terapia desaparece totalmente la diferencia de género. Eso indica que si ustedes los mantienen en una concentración adecuada por al menos 10 años, más de 10 años, después que la terapia, empiezan la terapia, que es al momento de la menopausia, eso cambia totalmente la estrategia y la incidencia de Alzheimer que llega al mismo nivel del hombre, que es la indicación que el Alzheimer es una patología que tenemos como esseri umani, no tanto como mujeres y hombres. Mas si las mujeres tienen una exposición a los esteroides sexuales parecida a la de los hombres, entonces que nos separan a los 50, mas continúan a más de los 60, 65, 70, esa diferencia no existe más. Y ese mismo grupo ha hecho una reevaluación de ese estudio que se la publicaron hace 2 años, del 2019, donde han hecho una evaluación todavía más atractiva e interesante. Han evaluado la exposición a los estrógenos endógenos sobre la base de la edad del menarca, de la menopausia, y ajustada por el tiempo de embarazos y de breastfeeding y del allatamiento, y han hecho una evaluación con un mini mental state, que es un test para evaluar la función cognitiva, hecho en esas pacientes. Han hecho el confronto. Bueno, el resultado fueron que una mayor durada de exposición a los estrógenos endógenos está asociada a un mejor estado cognitivo en las mujeres adultas, que esos efectos se aumentan con la terapia hormonal, particularmente en el campeón de mujeres de edad más adelantada, no tanto menos cerca de la menopausia, más viejas son en terapia, mejor está su cerebro. Que las mujeres que habían iniciado la terapia hormonal antes mostraban un testos cognitivos, valores más grandes de aquella que la habían empezado después, demostrando la importancia de la teoría de la oportunidad, del momento de oportunidad. Entonces,
seguramente vi sono evidenze che la terapia hormonal mejora el estado anímico y mejora el estado de benessere en mujeres perimenopausales no depresivas. Y hay muchísimos estudios que dicen que la baja dosis de estrógenos conjugados mejora la ansiedad en mujeres. Eso lo habían visto también con el estudio KIPS, que dopo 4 años de terapia con estrógenos conjugados habían mejorado la ansiedad y la depresión, menos con el estradiolo transdérmico. Eso es importante. Miren ustedes, el estradiolo transdérmico entrega un cambio de la concentración de estradiol muy bajo, muy pequeño. Entonces, seguramente mejor el estradiolo transcutáneo, 1 miligramo, 2 miligramos, 1 miligramo, 1 miligramo y medio, 2 miligramos por día de estradiolo transcutáneo, mejor del patch. Al otro lado, había otros estudios que eso nos dicen la capacidad de respuesta del cerebro de las mujeres que tienen depresión. El cerebro, la terapia de la acción es con los inhibidores parciales de reuptake de la serotonina o de reuptake de la noradrenalina. Bueno, si mujeres que tienen terapia con inhibidores de reuptake de la serotonina o de la noradrenalina en menopausia están tratados también con estrógenos, eso mejora el efecto de la terapia específica. Entonces, el efecto de los estrógenos potencia el efecto en pacientes depresivas de la terapia con inhibidores de reuptake de la serotonina o de la noradrenalina. Y en eso es un otro estudio muy bueno que hace ver mujeres que están tratadas con mirtazapina por 8 semanas. La administración de estrógenos rende más poderoso el efecto de la mirtazapina y tiene una remisión 100% con estrógenos solos y 80% con estrógenos de progestágeno. Eso es importante porque en ese trabajo no habían utilizado la progesterona, sino un otro progestágeno que puede ser, por lo que habíamos visto antes, tiene que tener un efecto no totalmente positivo, pero seguramente la los estrógenos potencian el efecto de la mirtazapina. En ese estudio, Pauline Maggi había publicado que el estradiolo transdérmico con la administración intermitente de progesterona micronizada puede prevenir la iniciación de síntomas depresivos en mujeres perimenopausales de buen estado anímico, pero esta es una evidencia que no basta para decirle que con la terapia estrogénica es una terapia que se puede hacer con el solo scopo de prevenir, de hacer una prevención de la depresión en mujeres asintomáticas en estadio precaudal. Esa es una característica de los americanos que dicen, bueno, eso hace bien, pero no se puede dar solo por esta razón, pero se puede dar también por esta razón. Las razones por las cuales damos estrógenos son muchísimas, que hacen muy bien en todas partes del organismo femenino. Hacen bien en el hueso, como hacen bien en el corazón, como hacen bien en la parte muscular. Bueno, aparte de esto, eso es indicativo. Al otro lado, en este estudio, es un estudio que habían publicado el grupo de Schmidt en el 2018, en doble aveugle, un estudio controlado con placebo en pacientes de buen tono del humor al inicio de la menopausia. Habían demostrado la incidencia de depresión, el score de depresión en la que utilizaban terapia estrogénica y progesterona cíclica, y la que tenía solo placebo. Miren, la incidencia de los scores de depresión es muy mejor en la que toman terapia estrogénica. Al otro lado, ahora quiero hacer una consideración general. Bueno, normalmente los estrógenos que mesuramos en una mujer de 60, de 70 años y los andrógenos, ¿de dónde salen? Si ella no tiene el ovario, no tiene el corpo lúteo, ¿salen de dónde? Salen de la metabolización de la dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona sulfata, que se desulfata dehidroepiandrosterona, es la sola origen de todos los estrógenos y los andrógenos
que se tienen en la mujer después de la menopausia. Y eso porque la dihidroepiandrosterona se transforma con la beta hidroxidrogenasa androstenedione, que puede estar aromatizado a estrona, y la 17 beta hidroxisterol de óxido reductada la puede transformar el androstenedione a testosterone, que puede ir con la dehidrogenasa a dihidrotestosterone y tener un efecto androgénico poderoso, o puede ser aromatizado también a estradiol. Entonces, los delta 5 andrógenos, la dihidroepiandrosterona, que está en equilibrio con su grande precursor, que es la dihidroepiandrosterona sulfata, la dihidroepiandrosterona sulfata circula a millones de picogramos por mililitro, millones de picogramos por mililitro. Bueno, eso es el origen de todos los andrógenos y estrógenos. Y por esto, cuando hablamos de efecto para la función sexual, que habíamos comentado antes, si ustedes hacen un confronto entre los valores de dihidroepiandrosterona, de androstenedione, de testosterona circulante en mujeres jóvenes, 18 a 44, es un estudio de Susan Davis del 2005, o en mujeres de más de 45, lo único esteroide que tienen una correlación significativa, positiva, con los diferentes scores por la evaluación de la función sexual femenina, es la dihidroepiandrosterona sulfata, el precursor, que en las mujeres más jóvenes, por la excitación, la respuesta, el placer y el orgasmo, en las de edad un poquito más grande, por el desiderio, la excitación y la respuesta, tienen una correlación positiva. No es la testosterona o la androstenedione, es el precursor general. ¿Por qué? Porque no es tanto el valor circulante periférico, que es importante por esos efectos biológicos, porque la sexualidad es un efecto biológico, más es importante cuánto se produce a nivel local en los núcleos del cerebro que están sencillos por la regulación de la excitación, de la respuesta, del placer, del orgasmo y del desiderio. Y por eso es la dihidroepiandrosterona local que se transforma y se metaboliza. Y ahora nosotros hemos hecho muchísimos estudios con la utilización de dihidroepiandrosterona para hacerle ver otras cosas muy importantes. Esos son el efecto de la terapia oral, con 10 miligramos en verde, en 25 en rubio, y en amarillo con 50 miligramos, que los paramos a 6 meses porque los valores llegaban a valores demasiado altos. En azul hay el range de las mujeres fértiles. Miren ustedes, a la administración de DEA, de manera dosis dependiente y tiempo dependiente, suben todos. DEA se transforma en DEA sulfato, y androstenediona, testosterona y dihidrotestosterona. ¿Qué es importante cuando hablamos dosis dependiente y tiempo dependiente? Eso indica que la administración de DEA no tiene solo un efecto porque se cataboliza en los otros productos o se anaboliza DEA sulfato, mas también tiene un efecto de estimulación directa de la producción a nivel de la glándula suprarrenal. No sabemos por qué, pero eso es así. Hay un aumento de la capacidad de síntesis y de producción también de la glándula suprarrenal. Y al otro lado, en los mismos grupos de mujeres, también la valoración del estilo circulante, que está seguramente dependiente de la posibilidad de aromatización del testosterone o del estrone transformado a estradiolo, de origen de la androstenediona, aumenta de manera dosis dependiente y tiempo dependiente. Miren ustedes, se van de los 15, 20 picogramos mililitros a un año con 25 miligramos, 80, 90 picogramos, que es un valor análogo a una terapia hormonal de reemplazo. Pero ocurre también otras cosas con la dihidroepiandrosterona. Sube la progesterona. ¿Cómo es posible? Seguramente no puede subir por transformación de la dihidroepiandrosterona, no es químicamente posible. Mas sube porque es la glándula suprarrenal que produce más progesterona. Y eso se ve también con un aumento de la producción de aldopreñanolona.
Y los cambios en la glándula suprarrenal se ven más con la reducción del cortisol. Hemos visto que hay una reducción, esta también, dosis dependiente, tiempo dependiente, reducción del cortisol progresiva. El cortisol andaba progresivamente subiendo y creciendo. No hay diferencia de género en el aumento con la edad. En eso, en un año de terapia, tenemos una reducción de más o menos del 30%. Y al otro lado, un otro factor que nos interesa por lo que indica es la beta-endorfina. Yo recuerdo que la beta-endorfina sale fuera de la propia melanocortina sintetizada a nivel hipofisario, y la propia melanocortina tiene enzimas que catabolizan en ACTH o en beta-endorfina o en lipotropina. Bueno, eso indica que la terapia con DEA entrega un cambio en la expresión de las enzimas responsables de esa transformación de la propia catabolización de la propia melanocortina a beta-endorfina y transforma a la mujer de una mujer deprimida de beta-endorfina a una mujer que tiene la misma beta-endorfina de cuando tenía 20 años. Al otro lado, también ese estudio del grupo siempre de Schmidt y Rubinov del NIH es muy importante. Hay un metabolita de la dehidroepiandrosterona que sale, que es la androsterona. La androsterona en mujeres tratadas con dehidroepiandrosterona, también como en hombres, aumenta de manera significativa. El androsterona es un otro andrógeno, un otro esteroide, no tanto androgénico, más esteroide con poderosa actividad antidepresiva. Y al otro lado, hemos visto también sobre el aspecto sexual. Eso es un otro estudio que hemos publicado más de 10 años sobre el efecto de una dosis pequeña, 10 miligramos 2 días orales, en mujeres postmenopáusicas que tenían todos bajos valores de dehidroepiandrosterona sulfata. Hemos hecho el confronto sobre el efecto de la terapia hormonal de reemplazo o de la tibolona, que la conocemos, que es una terapia hormonal de reemplazo de la menopausia con una sustancia que se transforma en metabolitas progestágenos, estrogénicos y androgénicos también. En la evaluación estaba el Sexual Total Score, el Relationship Total Score, por la evaluación de la función sexual, el Sexual Intercourse Total Score. Por favor, miren cómo todos tienen un efecto positivo, ninguno modifica la relación de la pareja, no es que le damos una cosa que le cambia, que el novio no le parece más bueno, le parece bueno como estaba antes, ma la sexualidad. 10 miligramos de dehidroepiandrosterona son poderosos en el aumentar el Sexuality Total Score, el Sexual Intercourse Total Score en esas pacientes. Entonces, queridas amigos, la menopausa y la adrenopausa que se hace al mismo tiempo, que no lo hemos nunca vista, causan fragilidad, vulnerabilidad, posibles patologías y cambios muy importantes en los estilos de vida. Entonces, la terapia hormonal de reemplazo, como la pensamos, estradiol y progesterona, y la dehidroepiandrosterona son factores poderosos por una corrección de todo esto. Entonces necesitamos un nuevo concepto de la menopausa y del envejecimiento. Tenemos que reescribir la dinámica del proceso de envejecimiento, tenemos que repensarlo. La ALEC tiene que ponerse a estudiar lo que es el proceso de envejecimiento de nuestra especie. Y mantener los esteroides significa mantener el curso de la natura. Y que cambiar es diferente que envejecer. Cambiar es una cosa, envejecer es una otra. Y al final, que no hay papel en el mundo, no hay investigación que ha demostrado que las mujeres que toleran, los hombres también, que toleran bien la terapia hormonal de reemplazo, tienen que interromperla. Si la toleran bien, si viven bien, si esa tiene un efecto positivo, ¿por qué tenemos que interromperla? Solo la muerte puede interromperla al final. Gracias a todos y los espero todos en Florencia el próximo año, 2 al 5 de mayo. Eso estaba en marzo, perdone. Va a ser en mayo, del 11 al 14 de mayo. Esa es una vieja diapositiva. Del 11 al 14 de mayo tenemos el 20º Congreso de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, donde ALEG es un miembro de la Federación de las Sociedades. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Doctor Genazzani, muchísimas gracias. Como siempre, genial. Y yo creo que pues su explicación es absolutamente clara
pero estoy seguro que nos han quedado muchas dudas. Como decía Freud, la pregunta que nunca hemos podido resolver es ¿qué quieren las mujeres, no? Una cosa es lo que queremos nosotros, por eso yo creo que esto es tan complejo. Vamos a dar lugar a la doctora Oralia Herrera para que comencemos el debate y por favor nos van enviando sus preguntas para poderlas resolver con el doctor Yenazani. Muchas gracias de nuevo. No sé si voy a ser capaz de resolver las preguntas. Bueno, vamos a hacer el mejor que posible. Estoy seguro. Doctora Oralia, por favor. Gracias, muchas gracias, profesor. Muy excelente su plática, un gusto verlo. Si gustan, bueno, tenemos muchísimas solicitaciones. Si gusta alguien utilizar el micrófono, lo podemos abrir para preguntas y también las pueden enviar vía mensaje por el chat y por los diferentes chats que tenemos también por WhatsApp y en la página Facebook y YouTube. Entonces, si alguien tiene una pregunta para empezar con el doctor. ¿Puedes hacerla? Sí, si gusta puede hacerla, puede abrir su micrófono y su micrófono está abierto y su video también si gusta para poder pues vernos un poquito más. Les voy a pedir las preguntas subsecuentes. Podemos subir la manita para llevar un orden. Gracias. Sí, adelante, doctora. Soy Dolores Pardini, soy de Brasil. Por tanto, voy a hablar en portuñol. Quería saberlo por qué los resultados del WHI cuanto a cognición fueron tan diferentes que no hubo mejora en las pacientes que fueron tratadas comparadas a las que no fueron tratadas. ¿Por qué? Bueno, entonces el WHI ha sido un estudio que ha tenido una interpretación inicial que tenía un grande prejuicio, porque el prejuicio era del facto que el análisis que habían hecho no estaba justa. Y eso ha entregado a una imagen de riesgo general, de riesgo vascular, de riesgo por el stroke, de riesgo por el cáncer de mama, que se fue vehiculado en el mundo de todos los periódicos. Seguramente Dolores también en Brasil han visto los periódicos que la mujer, la terapia hace riesgos. Bueno, pues 18 años después, como yo estaba presente cuando ellos salieron fuera con sus resultados al NIH en Bethesda, organizaron un congreso internacional y yo que estaba past president de la International Menopause Society, me invitaron. Y yo he hecho una declaración. Fuimos 2 personas solos, en 1000 de más, 2 personas solas, que hablamos que nosotros nunca hemos visto esos riesgos en nuestros pacientes. Y que eso me extraña mucho, porque hemos cuidado a la paciente con la misma atención seguramente de los colegas americanos. Y la segunda observación estaba que nosotros nunca hemos visto tanta paciente con tantos riesgos cardiovasculares como la que ellos habían seleccionado en ese estudio. El porcentaje de obesidad, el porcentaje de diabetes, el porcentaje de hipertensión no tratada no estaba parecida en nuestros estudios. Y la otra pregunta era que también nosotros nunca hemos visto en nuestros estudios que se tratan las pacientes que no tienen síntomas. Porque ellos, como tenían que hacer un estudio de 7 años en pacientes con un placebo, han seleccionado a la paciente que no tenían sofocos, que no tenían síntomas. Nosotros, las pacientes que vemos en nuestra oficina, son las que salen porque o tienen miedo
o tienen síntomas de menopausia, o nos dicen que mi madre, mi abuela ha tenido esto, una fractura. Ellos tomaron solo pacientes asintomáticos. Entonces, eso es una diferencia. La paciente asintomática, que usted ha visto en ese papel de Roberta Brinton, ese representan solo una pequeña porcentaje de todas las mujeres. Entonces, hay una diferencia. También esto puede ser un riesgo que han hecho una selección mala. Bueno, la respuesta se fue a la americana. No, niente, nulla. No han tenido atención a eso. Pero ahora, 18 años después, han publicado que la terapia hormonal no entrega una aumentación de la mortalidad total, que hay una reducción de la mortalidad cardiovascular si la mujer la hace entre los 10 años, la empieza en los primeros 10 años de la menopausia, que hay una reducción de la incidencia de Alzheimer, que si toma solo los estrógenos hay una reducción poderosa de la incidencia del cáncer de mama. Bueno, y aparte los otros. Entonces, Dolores, la imagen que han ofrecido con la primera evaluación y la segunda del año siguiente está totalmente cancelada de la que son las situaciones actuales. Actualmente se piensa que las mujeres pueden hacer una terapia hormonal de reemplazo, que esta terapia tiene que estar más parecida a la natura. Entonces, los estrógenos, si posibles, transcutáneos, un gel de estrógenos y la progesterona. Dios no ha hecho la medroxiprogesterona. Ustedes tienen la progesterona y, si posible, la progesterona transvaginal, que entrega una aumentación de la concentración a nivel uterino, pero que sale también como progesterona circulante. La progesterona es una hormona fantástica por el cerebro, fantástica. Aumenta la mielinización, tiene un efecto anti-envejecimiento muy poderoso. Entonces, progesterona y estrógeno. Y lo que pienso yo es que hay un otro factor que falta, son los andrógenos. Y los andrógenos faltan por lo que es la característica de sus efectos. Por ejemplo, la transformación del cuerpo femenino con la edad está muy dependiente de la sarcopenia. La sarcopenia los cambia la estructura de la parte muscular y entrega una transformación del miocita en fibroblasto que se transforma en adiposita con una aumentación de la grasa. Eso, la falta de andrógenos, perdón, es también muy importante por el cambio general que la mujer tiene en frente de la sexualidad. Ahora miren, cuando se vivía 40 años o 50 años y se murió a 55, estábamos tan felices de vivir 5 años más. Ahora se muere a 90, a 95. ¿Y por qué una mujer tiene que cambiar tanto? A los 40, cuando ya se terminan de hacer hijos, cuando puede tener una vida también, una sexualidad por el placer de vivir su género femenil. ¿Por qué no va a ser posible con las mismas emociones de antes? ¿Por qué no puede mantener el cuerpo femenino en la misma tamaño, en la misma aspecto general que lo tenía antes? Por esto necesita de andrógenos también. Entonces, por esto ha puesto terapia hormonal de reemplazo y de dihidroepiandrosterona son los factores que nos necesitan para seguir adelantando. Vamos a envejecer, pero de una manera diferente. Y la menopausia tenemos que, si posible, si una mujer tiene la salud para hacerlo, bueno, también hay algunos casos donde no se puede hacer, pero si es saludable, como la grande mayoría de las mujeres, la terapia hormonal tenemos que hacerla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos en el chat una pregunta. La doctora María Laura Martínez nos pregunta, ¿el reemplazo con dihidroepiandrosterona, qué dosis? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la dosis que nosotros empezamos, la dosis está dependiente también de los valores circulantes de dihidroepiandrosterona sulfata. Se tiene que evaluar el sulfato porque el sulfato es el grande precursor de la dihidroepiandrosterona. Entonces, en los valores de sulfato de una mujer que tiene a su 25, 35 años son más o menos 2 microgramos, 2.5 microgramos mililitro. A los 50 tienes 1.2, 1.3. Entonces, la terapia empezamos con 25 miligramos orales a la mañana, porque la dihidroepiandrosterona tiene un ritmo circadiano. 25 miligramos en la mañana.
se hace una reevaluación de la dihidroepiandrosterona sulfata cada 6 meses, porque necesita mucho tiempo, cada 6 meses, y una vez que llega a más o menos 2 microgramos mililitro, se baja la dosis de 25 a 20. Y después se espera 2 a 1 año, 2 años, y después se puede bajar de 20 a 15. Bueno, mantener una concentración más o menos de 2 microgramos mililitro. Muchas gracias. La doctora Lucía Ramos nos dice, dihidroepiandrosterona no tenemos como producto comercial en Argentina, ¿qué podemos hacer? No, lo tenemos en Italia también. Lo hacen los farmacistas como galénico. Como galénico se compra, cosa es muy barato. Y pues muchas felicitaciones. El doctor Elisa Raraz nos dice, muy buena conferencia. No todo es estrógeno y progesterona. ¿Perdone? Dice el doctor que es muy buena conferencia porque no todo es estrógenos y progesterona. Gracias. Bueno, porque es una otra cosa. Hasta ahora hemos pensado siempre a hacer una corrección de la menopausia. En la menopausia la mujer pierde estrógenos, progesterona y también una parte de andrógenos. Porque por la producción de estrógenos siempre el organismo femenino tiene que producir el andrógeno y cortarle un átomo de carbonio y transformarlo en estrógeno. Ahora lo que hemos visto es que la adrenopausa, el cambio de producción de delta 5 andrógenos y de progesterona de la parte surrenálica es también parte del mecanismo general de adaptación y de envejecimiento del organismo, la mujer y el hombre también, nosotros también. Entonces, creo que va a ser importante por lo que es la corrección, la terapia hormonal de reemplazo general. Si tienes que reemplazar los estrógenos, se tiene que reemplazar la progesterona, se tiene que reemplazar los andrógenos. Muy bien, muchas gracias. La doctora Alma Hernández nos pregunta, si nunca se ha tenido terapia hormonal, ¿se pueden revertir los efectos negativos en una mujer de 60 años o más? Bueno, miren, en una mujer de 60 años o más que no ha tenido terapia hormonal de reemplazo, hay esa imagen que la terapia hormonal de reemplazo, empezarla después de los 60 no trae tan beneficio como más. Entonces, por eso pienso que podemos empezar una pequeña dosis de dihidroepiandrosterona, porque por la dihidroepiandrosterona se transforma también en estrógenos y puede darle también un soporte estrogénico. El facto, miren, ese estudio del WHO, ellos han hecho terapia a todas mujeres que empezaban a todos los años. Y lo que han visto es que los avantajes mayores son si empiezas pronta cerca de la menopausia. Y que las otras tienes menores avantajes. Aquí en Europa hay un estudio muy bueno de Finlandia, de Tommy Mikkola, donde has visto que en Europa, con la administración de terapia hormonal de reemplazo con diferentes progestágenos, que empieza todas las edades diferentes, siempre hemos tenido una mejoración. Más fuerte es la mejoración y la reducción del riesgo cardiovascular si empiezas joven. Si empiezas a los 60, todavía es bueno y tiene un advantaje. Pero no hay otros estudios americanos. En los estudios americanos esos avantajes son muy pocos, pero no hay un aumento activo de riesgo, solo si empiezas a lo de los 70. Y los objetivos en esta etapa, por ejemplo, después de 10 años de que no se tuvo terapia de reemplazo hormonal, se podría, o sea, son los mismos que nos comentaba ahorita, la vigilancia con el tiempo, con los meses y los niveles de dihidroepiandrosterona sulfatada. Sí, no hay una evidencia que después hay una metabolización diferente. Entonces empiezas con los 25 miligramos y cada 6 meses evalúa cuáles son las concentraciones circulantes. Gracias. La doctora Ana Carolina nos dice, ¿qué opinión tiene, doctor, según su experiencia con las hormonas bioidénticas? Las hormonas bioidénticas, esa es una cosa que es una invención del mercado. ¿Qué significa las hormonas bioidénticas?
Las hormonas no se producen porque se hace una extracción del ovario de la mujer, se producen todas químicamente. Todas las hormonas tienen una producción química, todas tienen de un laboratorio que produce 1 kilo de estradiol. No es que tomamos 100.000 ovarios de mujeres y hacemos la terapia hormonal por la mujer con el ovario de la mujer. Eso es una invención del mercado, no existen. Todos los hormonas son sintéticos, todos son sintéticos y tienen que ser iguales, no parecidos, iguales como estructura, a la estructura del estradiol natural, del progesterona natural, de la dehidroepiandrosterona natural. Eso es, la producción es siempre, hay algunas que están extraídas de plantas, sí, bueno, no es que esa extracción entrega la producción de una sustancia que tiene una mínima diferencia de la que es una producción con la química de esa molécula. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna otra pregunta. Tenemos muchas felicitaciones, muchos saludos. Gracias, es un placer de estar con ustedes y de hablar. También qué lástima que me faltan las palabras, porque mi español no está tan rico, está, bueno, practicado, pero no está tan rico. Y entonces algunas veces utilizo palabras italianas o palabras inglesas. Pero bueno, el corazón es un corazón latino con ustedes. Soy encantado de estar con ustedes. Y los agradezco a todos muchísimo. El sábado por la tarde o por la mañana. Ahora ustedes son por la mañana, yo soy por la tarde. Dedicar su tiempo a quedarse enfrente del computer y escuchar esto. Eso indica una voluntad de adelantar en su profesión, de cuidar a sus pacientes y de cuidar sus mismos para el placer de conocer más. Doctor Genazzani, Sí. soy una fan tuya. Tengo hasta una foto con ustedes. Gracias. Del menopausia del Congreso Mundial en Roma. Sí. ¿Ustedes tienen en tu línea de pesquisa alguna pesquisa con estrógeno reemplazo en Alzheimer? ¿Tú pesquisas alguna tuya? Mira, Alzheimer. Yes. Sí, bueno, nosotros hemos hecho algunos, yo he trabajado siempre en un departamento de ginecobstetricia, entonces en los departamentos, el Alzheimer es una patología que la encuentran en el departamento de neurología. Lo que hemos trabajado nosotros son con otros neurólogos, y lo que hablamos es que es diferente, no es tanto la terapia de una patología de Alzheimer que está estabilizada. Cuando la patología está estabilizada, no hay posibilidad de volver atrás. Eso es porque han perdido los neurones, se murieron. Entonces no es posible volver atrás. Lo que nosotros decimos y trabajamos con ellos es de hacer una prevención de la incidencia, porque la incidencia, la evolución negativa está dependiente de la vida de la persona, si uno fuma, si uno bebe, pero también la exposición al trabajo, el aire que respiramos todos ahora, muchísimas son muy malas. Entonces, todo eso entrega un daño progresivo. Y también la síntesis de proteínas como la proteína tau y la beta-amiloide, el facto que en el cerebro se va aumentando esas cosas. Y lo que hemos visto es que las pacientes que hacen una terapia hormonal más de lungo tiempo, no es una terapia hormonal 6 meses, un largo tiempo que son 10 años, 15 años, 20 años, ellas tienen a la imagen estructural del cerebro, tienen una estructura muy diferente, mejorada como si estaban más jóvenes, siempre tienen su edad, están más jóvenes en muchísimos aspectos. Eso nos dicen los estudios de Schmidt, de Rubinov, de los neurólogos del NIH, que la terapia hormonal de reemplazo hace una protección con el desarrollo natural de esta patología, que sea también, porque la demencia está también la demencia vascular. Eso es porque tiene un efecto a nivel del endotelio muy poderoso, de vasodilatación, de protección del endotelio y también de protección de la parte vascular.
un efecto antiaterosclerótico. Eso, entonces, no hay solo el Alzheimer, hay también una protección por la parte vascular. Entonces, creo que va a ser una cosa muy importante si se puede hacer una promoción de la terapia hormonal de reemplazo en mujeres con buenas moléculas, eso es, el estradiolo, mejor que el estradiolo, o también los estrógenos conjugados, equinos son buenos, mejor si lo damos por la piel, mejor por la piel, porque eso nos entrega un efecto sobre la síntesis de proteínas a nivel hepático, que es muy negativo. Entonces, estrógenos conjugados, estrógenos por la piel y progesterona. Si tenemos que proteger el endometrio, progesterona, porque la progesterona tiene una serie de efectos biológicos positivos de su mismo y la mujer la pierde con la edad. La pierde. La mujer de 60 tiene menos progesterona de la mujer de 50 que tiene menos de la de 40, independientemente de la ovulación. Eso es una cosa progresiva. Y de los 70 menos. Entonces, entregar la progesterona, ¿por qué? Por la vagina que es que Dios, un órgano fantástico que tiene una absorción fantástica. Y ahora hay la posibilidad de darle 100 miligramos, 200 miligramos que nos dan un aumento del flujo, de la pérdida blanca vaginal, es que entonces están en una concentración tan pequeña, en una cantidad tan pequeña de soporte que la absorción se hace, la vagina absorbe muy, muy bien todos los hormonas, progesterona por la vagina y estradiolo transcutáneo, estradiolo por la piel, eso siempre. Y bueno, y también las cantidades de estrógenos y de progesterona se pueden bajar progresivamente volviendo en un tiempo. Eso también es dependiente de la mujer. Tenemos los ultrasonidos para evaluar el tamaño del endometrio, tenemos la parte clínica. Entonces, todo esto tenemos que hacerlo en manera individualizada. Eso nos facilita también como ginecólogos. Desde individualizada, la mujer tiene que volver otra vez a un control. Eso es una cosa que mejora la economía de la familia. Muchas gracias. Tenemos el doctor Carlos Félix, nos tenía una pregunta. Bueno, eso es muy buena la pregunta de Alma Martínez. Esa tiene razón. Mira, si la progesterona es tan buena, ¿por qué darla solo a las mujeres que tienen el útero? Es una pregunta muy buena, porque hasta ahora todos los estudios estaban hechos con progestágenos, no con progesterona. También por eso nosotros pensamos que también a la mujer que no tiene el útero, la progesterona, por sus efectos específicos de la progesterona, puede ser un antienvejecimiento muy interesante. Siempre por vía vaginal, no por vía oral. Doctor Carlos Félix, si gusta abrir su micrófono y enseguida el doctor José. Hola, Carlos. Hola, buen día. Muchas gracias por la excelente plática. Tengo una pregunta, pero también un comentario de esto último que ha estado comentando sobre la progesterona. Y yo me tocó la fortuna de estar con el doctor Don Gambrell y el doctor Robert Greenblatt en los 80s, cuando se le daba progesterona a todas las pacientes, tuvieran o no tuvieran útero. Fue antes de que viniera toda esta revolución del tema del riesgo de la progesterona en cáncer de mama. Y mucho de eso pues se ha perdido, y ahorita que comenta esto de los beneficios de la progesterona, pues yo creo que es tiempo de volver a retomar y ser, claro, en la actualidad más específicos en quién o cómo se pudiera dar, pero ya lo estaba mencionando, ¿no? Por vía vaginal, la progesterona que tenemos actualmente, y pues empezar a ver esos beneficios y empezarlos a aplicar en las pacientes que así se considere, pero ya estaba muerto ese tema, nadie pensaba en dar progesterona, o la gran mayoría de las personas no pensaban en dar progesterona, y creo que este es un excelente comentario. Y por otro lado, la pregunta es, ¿cuál es su experiencia en los pacientes que llegan con un componente depresivo muy importante dentro de todos los síntomas del climaterio? El abordaje que pudiéramos, que sea el idóneo o el que tenga la mejor experiencia en su caso de cómo tratar o abordar a pacientes con una depresión mayor, que tengan pues además otros síntomas climatéricos y que claramente estén relacionados con una deprivación hormonal. ¿Qué nos pudiera comentar? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, no, bueno.
antes de todo, gracias por tu comentario por la progesterona y por recordarme esos tiempos. Estaba yo también en esos tiempos, ¿eh? Porque, bueno, yo soy del 42. Entonces, para el otro lado, la paciente que tiene síntomas depresivos, que tiene una depresión, es una paciente grave. Es una paciente grave. Tenemos que curarla con los antidepresivos que necesita. Sí, es al momento menopausal, al momento perdona, hay Luis que habla. Bueno, así es al momento de la menopausia también tenemos que darle la terapia justa por ella, pero también la terapia hormonal. Los resultados de los estudios hechos para los diferentes grupos, más de ellos del NIH, han demostrado que la terapia hecha, por ejemplo, con una terapia a la metazapina o lo que sea el fármaco que la mujer utiliza, está más poderosa, más activa si le das también estradiol y progesterona. Entonces, mantener la terapia justa, dar una terapia de reemplazo hormonal con agentes parafisiológicos, no estradiol y progesterona, y eso va a permitirte, lo que han publicado, va a permitirte de reducir la dosis de antidepresivo. Porque la depresión es una patología de esta mujer. Ella ya tiene la depresión. La otra depresión está muy peor cuando llega el momento de la menopausia. Mas si le das una terapia de la menopausia, eso entrega un mejoramiento de la respuesta de la mujer al antidepresivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Teníamos el doctor, ¿dónde lo dejé? Bueno, una pregunta y Alma Martínez nos pide, en paciente con tratamiento con dihidrotestosterona, usa también testosterona transdérmica en caso de deseo sexual hipoactivo. Bueno, miren, yo utilizo la testosterona transdérmica solo por la reconstrucción de los genitales externos, no tanto por el desiderio. Por el desiderio más la dihidrotestosterona. Ma tengo pacientes en la cual doy dihidrotestosterona y testosterona transcutánea, 0,1 mililitro, 3 veces por semana a nivel del clítoris y de los labios mayores y menores, una crema para hacer una reconstrucción de los genitales, porque hay mujeres que son muy sencillas a la falta androgénica, con una destructuración de los genitales, otras que son poco sencillas, otras que son muy sencillas. En estas, la terapia crónica tiene que darlo 2-3 veces por semana para 1, 2, 3, 4 años y después se baja a 12 y se ve cómo se reconstruye la estructura de los labia mayora que salen fuera otra vez y de los labia minora y la sensibilidad clitoridea. Por eso mejor la testosterona transcutánea. Local, no general, local, porque es un andrógeno muy poderoso, hace venir fuera. Entonces, es un andrógeno al cual la mujer está muy sencilla por los efectos negativos, también por los efectos positivos. Pero en esta también le doy la dihidrotestosterona, porque el deseo, el placer, están todos elaborados en el cerebro. Entonces, tiene que darlo algo que se va en el cerebro y que entrega una augmentación local de la producción de los andrógenos. El doctor Fran José Ospina tenía su mano levantada. Si gusta abrir su micrófono, doctor. No, iba a hablar. Buenos días a todos, al doctor Andrea Genassani. Muchas gracias por su presentación, excelente como todas las que le hemos escuchado toda la vida. Iba a hablar también preguntar sobre la progesterona, pero yo creo que en la pregunta anterior hizo referencia porque en algunas partes vemos que tratan de utilizar mucho la progesterona por las dificultades de manejar dihidroepiandrosterona. Entonces, en mujeres con deseo sexual hipoactivo han usado dosis muy pequeñas de gel que se utiliza en los hombres, disminuyendo un poco la presentación, pero nos acaba de decir que no va a tener el mismo efecto. Pero cuando no tenemos la posibilidad de dihidroepiandrosterona, ¿qué hacer entonces? Mire, Frank, bueno, hemos utilizado, antes de todo, dos puntos. La terapia hormonal de reemplazo, no por vía oral, entonces que no entrega una aumentación de la sex hormone binding globulin
deja los efectos de andrógenos libres más o menos lo que son. Entonces, terapia hormonal con progesterona, estradiol, eso. Y lo que hemos utilizado también una terapia con andrógenos, utilizando los andrógenos que se dan a los hombres. Mas los resultados estaban peligrosos también porque algunas veces las mujeres la utilizan más y más y más y más. Y eso entrega una androgenización de la mujer con síntomas como el acné, con síntomas como la pérdida de cabellos y la piel grasa. Eso no, que son también síntomas negativos. Y entonces la terapia hormonal de reemplazo sola o la tibolona. La tibolona es una cosa que como la tibolona tiene también un metabolito androgénico, la tibolona oral puede ser utilizada en esas pacientes o la terapia hormonal transcutánea, no oral, transcutánea y vaginal. Eso es la única solución que tenemos con mínimas cantidades de testosterona. Ma mira, la dehidroepiandrosterona, si la farmacia lo hace desde del producto químico, que está muy barato. Vamos a tratar de verlo. Y ahora vamos a tener también la dehidroepiandrosterona transvaginal, 6.5 miligramos, que son muy, muy pocos, mas que entregan un efecto, como es un andrógeno, un efecto a nivel local. Tiene una pequeña una transformación también a estradiol, entonces estimula la mucosa vaginal. Mas la parte androgénica estimula la lámina propia y estimula la parte musculares. Y en la lámina propia de la parte muscular estimula también la expresión de receptores de andrógenos más y estimula la expresión de fibras sensoriales. Eso es una cosa también importante. Las mujeres saben y se conocen que la sensibilidad de la parte externa o del introito vaginal, el introito donde la sensibilidad la sensorial está mayor, también por la masturbación. La masturbación vaginal no se hace con una estimulación de la parte más externa de la vagina, no tanto de la parte profunda. Eso es dependiente de la concentración de fibras sensoriales que hay. Bueno, la dehidroepiandrosterona a nivel vaginal entrega una aumentación de la producción de fibras sensoriales y de receptores de sensibilidad a nivel de la vagina, de la parte terminal de la vagina, y eso es un efecto muy importante porque eso estimula en el arco reflexo, porque la sensibilidad la sexualidad tiene un arco reflexo. Ustedes tienen una estimulación periférica que entrega una estimulación sensorial a nivel alto, donde hay una elaboración y eso entrega una aumentación de la vasodilatación periférica, una vasodilatación también de la capacidad orgásmica y del placer. Por ese arco reflexo es muy importante la cantidad de fibras sensoriales que la mujer tiene a nivel de los órganos genitales. Hay la que la tienen más en el clitoride, la que tienen más en el introito, mas todas estas aumentan a la administración local, se llama infrarrosa, a la administración local de dehidroepiandrosterona a nivel vaginal. Muchas gracias, doctor. Frank, es un placer de verte. Lo mismo, doctor, un placer. La doctora Ivanis nos pregunta si puede hablar algo acerca de la oxitocina en la disfunción sexual. ¿Perdón? Nos pregunta la relación de oxitocina en la disfunción sexual. Bueno, la oxitocina es una hormona muy poderosa por la sexualidad femenina, muy poderosa por la sexualidad y por la elaboración de la sexualidad femenina. La oxitocina es también una hormona muy importante en el bonding, en el legame que se crea entre un individuo y un otro. Por ejemplo, por el bonding entre la madre y el hijo, y pues, es a nivel de los receptores de... bueno, para eso me faltan las palabras. Si puedo responder en inglés, los mecanismos de rewarding, los mecanismos de gratificación están en esos mecanismos. La neurona oxitocinérgico está muy importante. Entonces, como a la estimulación de la succión del seno del hijo
hay una aumentación de la producción de oxitocina que es importante en el mecanismo de gratificación. Cuando ustedes han dado el seno a sus hijos, la sensación que han tenido estaba un placer en el cerebro que no se puede poner igual nada. Por eso la mujer continúa meses y meses a tenerlo y espera un otro. Bueno, eso es el mismo mecanismo que le ocurre cuando una mujer tiene un orgasmo muy fuerte, no un orgasmo con un hombre muy fuerte. Eso estaba la caracterización para hacer un bonding, una gratificación que le hace un legame muy importante con ese hombre, no con un hombre cual que sea, con ese hombre. Bueno, por esto la oxitocina es muy importante por el recuerdo de gratificación, porque no es tanto solo el placer, sino la gratificación que ha tenido y el estímulo positivo por la calidad de la vida. Muy buena pregunta. Muy interesante, pero tenemos que trabajar mucho más en esto, más difícil porque también la experimentación clínica en esto está muy difícil. Cuando hablas de esto con tu paciente, nunca sabes si ella le pida, mira, ¿por qué me lo pides tú? ¿Qué piensas? Entonces es una cosa muy difícil, mejor hacer de una otra mujer que le pregunta. También esto algunas veces es difícil porque ahora hay también relaciones del mismo género, entonces me lo pregunta por qué, por eso. Entonces es una cosa muy delicada, muy delicada. Bueno, no sé a mi edad no, bueno, puedo preguntarlo porque... Bueno. Doctor, más preguntas acerca de la progesterona. La doctora Rodríguez nos dice, es conocido el efecto a nivel endometrial del uso de progesterona vaginal. ¿No se estaría perdiendo de esta vía, o sea, en esta vía, sus posibles efectos positivos a nivel cerebral? Porque el uso vaginal no lograría niveles sistémicos suficientes. No, Okay. No, los niveles sistémicos son muy buenos. Bueno, muy bueno. Mira, una mujer normal tiene, en la edad de la menopausia, tiene 200, 250 picogramos de progesterona circulante. Cuanto tiene de los tejidos periféricos, es totalmente diferente, más circulante. Si le das progesterona vaginal, llega muy fácilmente a 3.000, 4.000, 5.000 picogramos mililitros. Bueno, no va a llegar a 15.000 como tenía en el corpo lúteo después de la ovulación en una fase fértil activa. Vaya a tener 5.000 picogramos de progesterona per mililitro de sangre es una cosa muy importante. Sí, no hay problema por eso. No hay problema. La concentración en el útero está todavía mayor, pero la concentración periférica está muy buena. Y pregunta la doctora también si los efectos cerebrales son equivalentes de progesterona con dihidrogesterona. No, la dihidrogesterona no, está diferente. La dihidrogesterona tienes una estructura particular que tienes muy buen efecto a nivel del útero, pero no tienes efectos cerebrales. No se puede transformar en allopregnanolona. Si le das a una mujer progesterona oral, sube también la allopregnanolona. Si le das dihidrogesterona, la allopregnanolona se queda el mismo. ¿Por qué no puede estar transformado? Porque la transformación, tan que sea pequeña, de la dihidrogesterona, que es una transformación stérica, hace como un arco, no puede ser metabolizado a esos otros por la 5-alfa reductasa. Muy bien. Bueno. Mil felicitaciones, saludos, comentarios. Yo creo que felicitaciones a todos ustedes y gracias a todos ustedes. Se fue un placer muy grande. Germán, Jorge, Ivanice, Franca, Marcelo, Erika, Guadalupe, Nelly, Carlos, Galaxia, Antonio, Rodolfo, Jorgelina, Alejandro, Elizabeth, Luis, Guillermo, Alejandra. Un grande abrazo. A todos. Ana Arias también, sí, la veo. Veo aquí toda, bueno, hay otras, muchísimas otras. Martina, Yolima, Carolina, Paula, Dile, Marcelo, Verónica, Javier, Mónica, Silvia, Fatima, José, René, Paul, Domínguez, Oralia, Patti, Alma Isabel, Fernando, Susana, Víctor, Luis, Juliana. Un montón De gente, hay 5 páginas. No puedo ir a todos os agradezco muchísimo. Y bueno, y aparte que los espero todos en Florencia el año próximo, también le recuerdo
si quieren mandarme, yo tengo una dirección de mail muy fácil. Me llamo Andrea Ricardo, entonces argenassani con una N, 2Z, @gmail.com. Es muy simple. Si necesitan algo, me mandan una carta y yo le respondo con un grandísimo placer. Y bueno, y también ahora tenemos el nuevo journal de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica que se llama GREM, Gynecologic and Reproductive Endocrinology and Metabolism, que está open access y que hemos decidido de aceptar papeles buenos, si posible, papeles buenos, y de que los primeros años no tienen ningún gasto de publicación. Todavía no tenemos un factor de impacto, pero vamos a someter el jornal a PubMed al final de ese año. Entonces el factor de impacto es retroactivo. Entonces, si publican, van a recibir también después yo espero, un buen impact factor. Y los invito a todos y los agradezco a todos muchísimo por su presencia esta mañana y por las preguntas, por la atención, por el cariño que Aleg le da, de todo corazón, todas felicitaciones al grupo propulsor de esos encuentros mensuales que son muy buenos por lo que participan y porque lo que es el invitado que tiene a hacer esta charla con tantos distinguidos amigas y amigos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Tú sabes cómo te queremos, te respetamos y te admiramos. Así que gracias a todos por estar. Gracias al doctor Germán Salazar y Oralia Herrera que han puesto fuerza para ayudar a organizar todas estas actividades. Y gracias a todos por estar y por escuchar a este tremendo maestro. Andrea, un placer, un placer. Y bueno, nos estaremos viendo con seguridad. Un placer mío. Gracias a todos. Bueno, que tengan un buen día. Arrivederci. Buen fin de semana. Arrivederci. Gracias.